Mi padre me decía: hijo, te van a matar. Algún día me van a decir acá: mataron a tu hijo, porque estaban esperando eso. Claro, es que los errores traen consecuencias. Lo que nadie se imaginaba es que ese joven se iba a encontrar con el más grande. Y hoy el que lo ve predicando con corbata y en las calles de carruaje y por todos lados, oye, y ese no era él, ya no lo es. Recibió su segunda oportunidad. Y su segunda oportunidad lo estoy predicando aquí en esta noche. Se llama Jesucristo. Todo el que Jesucristo llega a su vida puede testificar que nuestro rumbo cambia. Si estábamos enfermos, nos sana. Si estábamos atados, nos liberta. Si estábamos emproblemados, nos ayuda. Y hoy testificamos, querido amigo de Guanacosta, que esto no es un mito, esto no es una leyenda. Jesucristo es real, Él es real, Él es real. Si hay algo en esta vida de la cual el hombre desea, son las oportunidades. Puesto que la oportunidad engloba la posibilidad que existe de que una persona realice una acción para conseguir o alcanzar algún tipo de mejora. Es decir, podría considerarse como la cualidad de una apertura que nos deja salir del lugar o situación en la que se encuentra la persona. De allí el deseo que todo ser humano anhela una oportunidad en su vida, pues somos seres con errores, con debilidades, no somos perfectos y quizás se toman decisiones que de pronto a muchos les desgracia la vida, a otros por un momento de placer se enferman, otros quizás por una mala decisión perdieron lo que con tanto esfuerzo levantaron. Y de allí es donde comienza a vivirse las consecuencias y a pensar en querer retroceder el tiempo solo con aquella posibilidad de no volver a cometer el mismo error. El Señor Jesús narra la historia del hijo pródigo, quizás conocida por muchos de los que estamos aquí, cómo este joven lo tenía todo al lado de su padre, pero que toma la decisión de alejarse de la presencia de su padre y que después llega a las consecuencias de sus errores, a tenerlo todo en un momento, a no tener nada, perder su dignidad. Y es donde se comienza un estado de reflexión, el cual lo hace ver su condición, y esto lo impulsa al arrepentimiento y anhelar una oportunidad, ya que la Biblia dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno o ser llamado tu hijo. El Señor toma esta parábola para darle una lección moral al hombre, ya que la parábola es la narración más o menos extensa de un suceso imaginario del que por comparación se comunica un mensaje al oyente y se le invita a una decisión personal. Esto nos muestra aquella comparación en la que el Señor toma esta narración y comienza a dar una verdad bíblica. Y esto me hace recordar la condición del ser humano. Cuando toma la decisión de desobedecer, esto trajo en sí el pecado, y por el pecado entra la muerte,
y por ende comienza a haber un alejamiento entre el ser humano y Dios, y obviamente todo el que se aleja de Dios le vienen consecuencias graves en sus vidas. Por eso usted se da cuenta que la humanidad comienza a vivir situaciones en las que en generaciones, décadas y dispensaciones comienza al hombre, gloria al Señor, a vivir todas estas experiencias amargas, como lo es el dolor, la enfermedad, el rencor, la envidia, el celo, la ansiedad, y comienza el hombre a sumergirse en todos estos problemas espirituales, morales, éticos, pero que al principio no era así. Hay gente que puede pensar, pero si es verdad que Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si es verdad que Dios existe, ¿por qué hay enfermedad? Si es verdad que Dios existe, ¿por qué el odio? Si es verdad que Dios existe, ¿por qué el rencor? Pues quiero decirte algo, querido amigo, nada de esto vino de parte de Dios, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno. La palabra del Señor dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Quiere decir que estas son consecuencias de nuestras malas decisiones, el cual el pecado trajo con sí. Quiere decir de que el pecado entra, y el pecado entra lleno, con gloria al Señor, de una maleta, el cual trajo consigo todas estas consecuencias. Y por eso usted se da cuenta de que hoy hablamos de la muerte, hoy hablamos de la enfermedad, y hoy hablamos de todas estas situaciones. Pero quiero volver a recordarte y a decirte, al principio no era así, al principio no fue así, porque Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre en una condición eterna, donde Dios hablaba con él y él hablaba con Dios, y no había problema. Quiere decir que Adán conoció a Dios tal como él es, pero como el pecado aleja al hombre, entonces el hombre entró en una condición en la que ya no podía estar cerca a Dios, porque ya éramos pecadores. Cambiamos de naturaleza, pasamos de naturaleza santa a una naturaleza pecadora. Esto quiere decir de que al estar en esta condición, ahora estamos alejados, ahora fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, el ser humano perdió la posibilidad de poder hablar con Dios cara a cara. Por eso en la palabra del Señor se revela y se dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero al principio no era así. Todo esto lo trajo el pecado, toda clase de problemas que sumergieron a la humanidad. Pero lo que me impacta a mí de esta historia es que la Biblia dice que el hijo pródigo tomó la decisión de ir a su padre y buscar una oportunidad. La comparación entre el hijo pródigo y la humanidad es que el hijo pródigo tomó su decisión, vivió las consecuencias, y dentro de estas consecuencias la Biblia dice que estando en esta condición reflexionó. Esta reflexión lo ayudó a mirar su condición. Al mirar su condición lo llevó al arrepentimiento, y al arrepentirse él pensó y dijo: cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre, y he aquí que yo perezco de hambre. Me levantaré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está mostrando a un hombre que ha reconocido que lo que está viviendo lo ha vivido por causa de las decisiones que tomó. Gloria al Señor. Y se levantó y fue a su padre. Lo que me llama la atención de esta parábola, al cual el Señor Jesús narra, es que la Biblia dice que esta decisión fluyó del hijo pródigo. Si hacemos una comparación con nosotros los seres humanos, lo distinto de todo esto es que el hijo pródigo reconoció, se levantó y fue a su padre. Pero nosotros como seres humanos, gloria al Señor, la Biblia siempre ha resaltado algo que resalta la bondad y la misericordia de Dios, y es que ninguno de los que estamos aquí fuimos a buscar a Dios. Él nos vino a buscar a nosotros. La Biblia dice en San Lucas capítulo 19 versículo 10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Quiere decir, querido amigo, que desde este predicador hasta cada uno de los que están aquí sabemos y entendemos que no teníamos ni la capacidad ni las fuerzas para buscar a Dios y humillarnos a Él. Tuvo que algo sobrenatural tocar nuestros corazones, que pudiera influenciar nuestra voluntad y poder reconocer y entender que sin Él no somos absolutamente nada. Entonces entendemos de que juega un papel importante la palabra gloriosa de Dios, que es la que convence, transforma y sana al hombre. Él vino a darnos otra oportunidad. Si nosotros comenzáramos a pensar lo que el Señor hizo, por eso, querido amigo que estás aquí, uno a veces se hace la pregunta cuando uno no entiende el Evangelio: ¿por qué llora? Y es una de las preguntas más comunes. ¿Por qué lloran? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué hablan raro? ¿Por qué saltan? ¿Por qué gritan sin que les dé pena? Hay algo que nosotros hemos comprendido cuando este Señor Dios eterno llegó a nuestra vida, y el apóstol Pablo lo expresa en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 versículo 1, diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces hablamos y decimos: por gracia soy salvo. No nos gastamos, no nos creemos mejores que otros, simplemente reconocemos de que hubo uno que tocó nuestra voluntad y entendimos que sin Él no éramos nada. Hoy podemos pregonarle al mundo con vehemencia de que hay un Padre celestial que mira al hombre con misericordia. Esto me hace recordar aquella ilustración de aquel padre de familia que tenía muchos bienes, pero este padre de familia tenía un hijo rebelde, por ende era desobediente. Y el padre en toda su vida, mientras estaba vivo, hablaba con su hijo y le decía: hijo, estás cometiendo muchos errores en tu vida. Y yo no quiero que tú vayas a basar tu vida en lo que yo he logrado, porque con esfuerzo lo que tengo lo he logrado. Pero hijo, escucha, no cometas los mismos errores. Y aquel hijo escuchaba a su padre, pero le entraba por un oído y le salía por el otro. De repente aquel hijo se dio cuenta que su padre estaba haciendo una bodega, construyendo una bodega. El hijo se acerca con inquietud y le pregunta a su padre: padre, ¿qué estás haciendo? Aquel padre le dijo: hijo, estoy construyendo aquí una bodega. Y se encuentra de que aquel padre colgaba una cabulla en medio de la bodega y hacía un lazo. Cuando el padre lo ve y termina el lazo, le dice al hijo: hijo, quiero decirte algo. Yo me voy a morir y tú vas a heredar todos los bienes, pero te voy a decir lo que va a pasar. Vas a malgastarlo todo. Los empleados se irán. Todo lo que con tanto esfuerzo conseguí, tú lo vas a volver nada.
Aquel hijo, pensando de pronto, mi padre exagera. Aquel padre le dijo: pero quiero que me prometas algo. Cuando esto te acontezca, vas a venir aquí y te vas a colgar aquí en esta soga. Viendo el hijo aquella situación, pensando él: no, eso es imposible. Padre, ¿por qué me dices eso? Prométemelo. Listo, te lo prometo. Murió el padre. Él llegó a ser heredero de todos los bienes de su padre. Pero todo lo que el padre le dijo, así comenzó a sucederle, porque era un joven rebelde y desobediente. Malgastó los bienes, comenzó a vivir en libertinaje. Obviamente los empleados se fueron. Comenzó a malgastarlo absolutamente todo. Y cuando ya no le quedaba absolutamente nada, porque lo perdió todo, entonces aquel joven recordó las palabras que le había dicho su padre. Y comenzó aquel joven a llorar amargamente y a recordar aquel episodio cuando su padre le decía: prométemelo. Aquel joven comenzó a llorar amargamente y a decir: padre, tú tenías la razón. Nunca te quise oír, nunca quise escucharte, pero una cosa voy a hacer tu voluntad. Y aquel joven se levantó, iba por todo el camino llorando, y el pensamiento de él era: voy a ir a la bodega. Pero mientras iba en el camino, él comenzaba con palabras entre suaves, decía: si pudiera devolver el tiempo. Y caminaba y volví y decía: si tuviera otra oportunidad. Y volvía y lloraba y decía: padre, perdóname. Y volvía y deseaba: padre, si tuviera otra oportunidad. Pero llegó aquel hijo a aquella bodega, y cuando vio aquella soga, tomó el banquito y recordó las palabras de su padre y volvió a decirlo: padre, perdóname. Todo lo que me dijiste me sucedió. Tomó el banquito, puso aquella soga sobre su cuello y gritó por última vez diciendo: si tuviera otra oportunidad, no volvería a cometer los mismos errores. Y aquel hijo de pronto grita y dice: padre, por ti. Y se lanza aquel joven de aquella soga, y resulta de que aquella soga se revienta, porque aquel padre había hecho un nudo falso. Y cuando aquel joven cae, resulta de que la soga estaba amarrada en aquellas dos puertas que había hecho su padre. Y cuando aquel joven cae, se abre la puerta, y cuando se abre la puerta, descienden bienes, descienden tesoros y descienden riqueza. Y cuando ya el joven ve que eso está cayendo sobre él, ve una hoja, lo último escrita, que decía: hijo, soy tu padre, esta es tu segunda oportunidad. Esto me hace recordar que nosotros, los seres humanos, estábamos desesperanzados, no teníamos oportunidad, el mundo estaba en caos, se daba la muerte el uno al otro, pero lo que menos nosotros pensábamos es que se abren las puertas de los cielos. E iban los pastores caminando, y de repente y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se abren las puertas de los cielos y desciende el tesoro más grande que ha podido tener esta humanidad, el cual es Jesucristo.
Jesucristo es nuestra segunda oportunidad. Descendió de los cielos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, lo que para muchos es una locura, lo que para muchos es un imposible. Quiero decirte, querido amigo, que nosotros los que hemos recibido esta segunda oportunidad es una realidad. Indiscutiblemente, no tiene discusión. Grande es el misterio, y el misterio es algo oculto, pero cuando es revelado deja de ser un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, caminó, estuvo entre nosotros, tocó, abrazó, el verbo tocante, y todo el que lo vio dio testimonio. Es que esto es indiscutible, y por eso hay gente que no logra entenderlo. Pero Jesucristo es un tesoro escondido para muchos, pero revelados a otros. Aquellos que dicen: si tuviera otra oportunidad. Y muchos de los que estamos aquí tenemos testimonio. ¿Sabe que hablaba con un joven en la iglesia? Aquel joven en la iglesia, por ende él está aquí conmigo, hace poquito me contó sus testimonios. Me dicen: hermano, yo era malo, yo atracaba, hacía cosas malas, y me fueron a matar varias veces. Y hubo una vez que llegaron y me tiraron y jalaron del gatillo, ¡pah!, cerquita. Él está aquí, me está escuchando. Eso me lo contó. Y yo caigo a tierra y me queda toda la cara negra. Y mi esposa grita desde allá, desde la sala: ¡me lo mataron! Y el que jaló el gatillo se montó en la moto y se fue. Lo que él no sabe es que yo había quedado vivo. Y yo me levanté y tenía la cara negra, pero nunca entendí por dónde pasó esa bala. Mi padre me decía: hijo, te van a matar. Algún día me van a decir acá: mataron a tu hijo, porque estaban esperando eso. Claro, es que los errores traen consecuencias. Lo que nadie se imaginaba es que ese joven se iba a encontrar con el más grande. Y hoy el que lo ve predicando con corbata y en las calles de carruaje y por todos lados, oye, y ese no era ya no lo es. Recibió su segunda oportunidad, y su segunda oportunidad lo estoy predicando aquí en esta noche. Se llama
Jesucristo. Todo el que Jesucristo llega a su vida puede testificar que nuestro rumbo cambia, 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 cambia. Si estábamos enfermos, nos sana. Si estábamos atados, nos liberta. Si estábamos emproblemados, nos ayuda. Y hoy testificamos, querido amigo de Wanda Costa, que esto no es un mito, esto no es una leyenda. Jesucristo es real, Él es real, Él es real. Él es real. Yo lo he visto sanar. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí lo han visto sanar? ¿Cuántos lo han visto liberar? ¿A cuántos le ha solucionado los problemas? Cierto, algunos éramos desechados por la sociedad, pero Él nos ha regenerado, Él nos ha transformado, Él nos dio vida, nos dio vida, nos dio vida, nos dio vida. Vea, la solución a Colombia no es un gobierno, la solución a Colombia es Jesucristo, y hoy lo predicamos aquí en Juan de Acosta. Póngase en pie en esta noche. Hoy hay segunda oportunidad para todo el que quiera. Y yo sé que aquí hay amigos en esta noche. Y sabe que yo siento la presencia de Dios aquí, porque yo siento que Dios le está haciendo el llamado a un amigo. Él no te está preguntando qué hiciste. Solo te decimos ¿quieres otra oportunidad? Tu hogar, tus hijos, tu familia, tu salud. Hoy aquí en esta noche está el Todopoderoso. ¿Dónde están los amigos? A ver, cierto. Yo le hago la pregunta a los amigos, de los que están aquí, ¿cuántos quieren una oportunidad en su vida? De los amigos que están aquí, levanten la mano los que quieran una oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aleluya. Qué cosa más bella y más hermosa. Ahora le voy a decir a los amigos, aquí está el que te va a extender la mano. Los amigos que quieran que oremos por ellos, vengan un momentico acá al frente. Porque vamos a orar por ustedes. ¿Sabe que allá llegó a la iglesia una señora que estaba enferma? Y ella llegó con una petición. A mí lo que me impresiona es que ella reconocía, ¿oyó? Oiga, qué bonito es reconocer, ¿cierto? Porque al altivo Dios lo mira de lejos, pero el que se humilla y reconoce alcanza misericordia. Amigo, no hay una cosa que contriste más el corazón de Dios, que es cuando tú reconoces y dices: he cometido errores, pero, oiga bien, pero quiero que cambien las cosas. Allá llegó una señora enferma. A mí lo que me impactó, que esto me lo merecía, pero he venido a ver si Él tiene misericordia de mí. Y cómo ama a Dios a aquella gente que se humilla y se hace pequeñita. No aquellos que dicen que yo hice esto por esto y lo otro y lo otro. No, 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 no. Aquellos que se dan golpe de pecho. Sé propicio a mí, Señor, que soy hombre pecador. No te merezco, pero la misericordia de Dios comienza a tomar nuestras vidas. Yo no nací en el Evangelio,
Yo conocí a Cristo de 17 para 18 años. Y Él me ha hecho predicador. Pero ¿sabe una cosa? Yo no era así. Nosotros en Cristo es que ahora somos. Porque lo dice la palabra: en Él tenemos salvación, en Él tenemos sanidad, en Él tenemos restauración, en Él tenemos bendición. Cierra tus ojos, amigo. Cierra tus ojos. Pastores, vamos a orar. Yo siento que aquí va a pasar algo en esta noche. Y sabe una cosa, que yo creí la palabra que dijo nuestro directivo: aquí tiene que pasar algo. Y la Biblia habla de la fe. Y al que cree, todo le es posible. La fe es el canal que Dios usa para mostrar su gloria.